Hola, en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre el tema de acotaciones. En palabras más coloquiales, la acotación es sinónimo de dimensionado, es decir, las medidas que nosotros le indicamos a cualquier dibujo técnico para su construcción. Es importante que todas las cotas o medidas que nosotros colocamos en un dibujo sean con las cuales se van a construir este objeto. La definición técnica de cotas es que estas van a reflejar las dimensiones reales de la pieza o del objeto independientemente de la escala a la cual se haya dibujado. Las partes fundamentales de la cota son las siguientes. A los extremos tenemos las líneas de referencia. A lo largo de la medida tenemos la línea de cota. Al extremo de esa línea de cota vamos a tener las flechas. Sobre la línea de cota, entonces vamos a tener las cifras de cota, es decir, los números, pero en realidad se le llama cifras de cota. Y si lo amerita, se le coloca el signo de la cota, en este caso es el signo de diámetro. Con las partes de la cota, las líneas de referencia se trazan finas y llenas, son delgadas. Vemos acá, estas son las líneas de referencia. Se pueden cruzar entre sí, no hay ningún problema. La línea de cota se dispone paralela al dibujo. Por ejemplo, si este es el dibujo, la línea de cota de este extremo del dibujo, de este lado del dibujo, va a ser paralela. Veanla acá donde se observa paralela al dibujo. Si vemos estas otras, esta es paralela a esta parte del dibujo que se está midiendo. Esta línea de cota es paralela a esta parte del dibujo que se está midiendo. No se pueden cruzar entre líneas de cota. Las flechas tienen una disposición muy particular. Es un triángulo rectángulo isósceles de un ángulo aproximado de 15 grados, van rellenas. Y en un dibujo a mano se procura que todas las flechas sean iguales. La cifra de cota o los números, como nosotros le conocemos, es cuánto va a medir esa distancia. Se va a colocar siempre sobre la línea de cota y centrado. Ven, en este caso el dibujo está mal porque aquí está debajo de la línea de cota y aquí está a la derecha de la cota. Lo correcto sería sobre la línea de cota y aquí a la izquierda, pero en la misma dirección de la cota. Hay diferentes normas de acotado a nivel internacional. Voy a ir enumerando algunas. Cuando empecemos a acotar, es decir, a dimensionar un objeto, la primera de las cotas se debe sacar a una distancia de 8 milímetros, mínimo. Puede ser un poco más, pero mínimo 8 milímetros. Después de esta cota de 8 milímetros, las siguientes se pueden ir sacando cada 5 milímetros. Las líneas de cota, cuando se está acotando un dibujo, nunca se sitúan en el extremo de las líneas de referencia. Esto está mal por lo mismo. Vean las flechas donde están en el extremo de las líneas de referencia. Esto no se debe hacer. Lo recomendado o lo correcto en este caso sería que se deje 1 o 2 milímetros en la línea de referencia para poder colocar la línea de cota. Veanlo acá, 1 o 2 milímetros se sale la línea de referencia para colocar la línea de cota. Esto está bien acotado, esto está mal acotado por las razones anteriores. Las líneas de referencia sí se pueden cortar, como lo dije hace un rato. Entonces, inclusive ellas pueden cortar el dibujo. Vean estas líneas de referencia, estas dos quedaron fuera del dibujo, pero ellas sí pueden entrar al dibujo como está en este otro que está correctamente acotado. ¿Eso por qué? Porque aquí no sabemos a qué punto se están refiriendo, mientras que en este otro dibujo sí sabemos que se refieren a estas partes internas del dibujo. Las líneas de referencia no se pueden cruzar con las líneas de cota. Aquí el ejemplo está mal. Vean la línea de referencia aquí cruzando la línea de cota, que es la que tiene las flechas. Aquí igual está la línea de cota, que es la que tiene las flechas, y la línea de referencia lo está cruzando, es decir, las están cortando.
Lo ideal sería que se disponga en otra posición para que quede mejor acotado, como se observa en este de la derecha. Aquí la línea de referencia ya no corta a la línea de cota y aquí tampoco, entonces queda todo más ordenado. Las líneas de cota, hace un rato dijimos que eran paralelas a la arista, es decir, paralelas a la vista que se estaba acotando. Tienen que ser perpendiculares a la línea de referencia. Vean estas que están mal porque las líneas de referencia vienen bien, pero la línea de cota está inclinada, no está totalmente perpendicular a 90 grados. Esto está malo. En el dibujo de abajo, aquí sí están correctamente colocadas a 90 grados, es decir, perpendiculares. No se debe utilizar las líneas de referencia como líneas de cota. Vean acá que tomaron esta línea de referencia y le pusieron encima las líneas de cota con sus flechas. Esto no se debe hacer. Lo correcto sería entonces la línea de referencia es para esta cota y esta otra línea de referencia es para esta otra cota de acá. Nunca pegarlas sobre las líneas. Y tampoco se debe colocar las líneas de cota sobre el dibujo, como está aquí. Ven que eso está mal porque está tocando las paredes del dibujo o los bordes del dibujo. Lo correcto sería fuera del dibujo poder acotar y ponerle luego las dimensiones de cuánto mide, por ejemplo, esta abertura que está acá. Tampoco se puede hacer que para ahorrarnos tiempo o por pereza coloquemos las líneas de cota sobre el dibujo. Vean que aquí colocaron las flechas y las líneas de cota sobre el mismo dibujo. Eso está incorrecto. Lo correcto, como les dije anteriormente, es tener el dibujo y sacar las líneas de cota con sus respectivas medidas para que la gente sepa cuánto va a medir de largo, de ancho y de grueso, por ejemplo, esta pieza que está acá. Cuando tenemos figuras cilíndricas o con un eje, nunca se debe colocar las líneas de cota sobre el eje. Esto está incorrecto. Lo correcto sería sacarlas fuera del dibujo e ir acotando las alturas o las distancias del objeto que estamos requiriendo. Las líneas de cota, como les dije hace un rato, no se deben cortar. Hay un error acá porque las dos líneas de cota se están cortando. Lo correcto es buscar otra disposición de tal manera que no se corten o no vayan a chocar. Cuando tenemos muchas cotas seguidas una sobre otra, lo ideal es hacerlo en serie o hacerlo en cadena, es decir, en una sola línea se pueden acotar todas estas. Esto está mal porque está demasiado desordenado, unas más altas que otras. Lo ideal sería como lo que está aquí abajo, se saca una sola línea y se acotan todos en un mismo orden. No importa la escala en que nosotros estemos dibujando el objeto, las medidas que le coloquemos al dibujo siempre van a ser las medidas reales. Por ejemplo, aquí tenemos este prisma que mide 8 de lado y 17 de alto. Pero este dibujo está a una escala más pequeña, A1 es A2. Aunque el dibujo esté más pequeño que la pieza, en la vida real se le coloca la medida correcta, la medida real, 17 de altura y 8 de lado. Este otro dibujo está hecho a una escala más grande, es decir, 2 es A1, 2 veces más grande. Pero aunque el dibujo esté más grande que el objeto, siempre se le coloca la medida real, la medida correcta. Cuando son cotas horizontales como estas, la cifra o los signos se colocan en el centro. Cuando son cotas verticales como estas, aquí están mal, aquí están bien, la cota se coloca en el centro a la izquierda y de forma vertical también. Eso es para que cuando giren el dibujo queden en posición horizontal. Otra de las normas es que la altura de todos los números, de todas las cifras, tiene que ser la misma. Vean que este está mal porque hay unos números más grandes que otros. No se puede. Todos los números tienen que ser del mismo tamaño, como está en esta figura. Cuando tengamos figuras con ejes de simetría, el eje no puede cortar las cifras. Lo que se hace, entonces vean aquí que esto está mal porque colocaron el número al lado izquierdo del eje. El eje es esta línea de raya punto, raya punto. Lo que se debe hacer es colocar el signo a la izquierda del eje y el número a la derecha del eje.
Las primeras cotas que se van a sacar son las cotas principales de la pieza y luego se van a ir sacando algunas otras que sean más secundarias para su construcción. Es decir, por ejemplo, el largo y el ancho total. En piezas cilíndricas se debe acotar sobre el alzado para poder evitar dibujar las plantas. Esto con el fin de ahorrarse un poco de trabajo. Veamos el ejemplo. Aquí está el alzado de este cilindro y esta es la vista de planta. Entonces, para evitar hacer esta vista de planta, se puede hacer solo un alzado y se acota la altura y el diámetro. Y sabemos que se trata de un cilindro. Este que es como un disco, entonces tenemos la planta y tenemos el alzado. Pero con solo el alzado, con la altura y el diámetro del cilindro, se puede construir esa pieza, con solo una vista. Hace un rato les comentaba que los ejes no se acotan. Si tuvieran que acotar una pieza cilíndrica, por ejemplo, lo ideal es que estas cotas sean alineadas, todas en una sola línea. Existen ocasiones en que el espacio es muy pequeño para colocar las flechas por dentro de las cotas. Entonces lo que se hace es, como en esta norma, colocar las flechas por fuera. Lo que indica esta flecha es que de esta flecha a otra flecha hay 10,5 milímetros, pero no había espacio para colocarlas por dentro, se colocaron por fuera. Igual, cuando el espacio es muy pequeño y no se pueden colocar flechas, entonces las normas dicen que puedo sustituir la flecha por un punto, como se observa acá. Aquí tendría que haber colocado 2 flechas para este 6, 2 flechas para ese 9, pero había muy poco espacio, entonces se coloca un punto relleno. Lo más recomendable es empezar a acotar de las cotas menores a las cotas mayores. Vemos que aquí están todas desordenadas, entonces lo ideal sería acotar de la menor hasta la mayor. Aquí la menor está arriba, luego aquí en el centro, luego aquí otras. Aquí están en orden. Cuando la pieza tenga ranuras o ángulos, entonces se debe acotar de lado a lado, no se debe acotar al centro. Vean que aquí está mal acotado porque se está acotando la abertura de la ranura y aquí están queriendo acotar el ángulo, pero acotan nada más la mitad del ángulo. Esto no se puede hacer. Lo ideal sería acotar el ángulo en esta vista donde se observa el ángulo y también la distancia de esa ranura. En solo una vista se pueden acotar. Cuando se traten de circunferencias, es incorrecto acotar una circunferencia con una línea de cota, como esta, como una cota común. Esto no se debe hacer, se debe acotar por dentro esa circunferencia. Si son varias circunferencias que hay que acotar concéntricas, la primera cota se debe disponer con una inclinación de 45 grados, como esta de 6 que dice acá, y las siguientes a 30 grados. Esto para evitar que choquen unas con otras. ¿Cuáles son los signos de cota? Los signos de cota se emplean para simplificar las representaciones y obtener una interpretación rápida del objeto. Los más utilizados en este caso son el diámetro, el cuadrado y el radio. Por ejemplo, el símbolo de diámetro, que es este círculo con la diagonal, lo que va a decirnos a nosotros es que es un objeto en revolución, es decir, es un objeto cilíndrico que da una circunferencia de 360 grados. Entonces, vean que por ejemplo aquí tenemos dos vistas, una en planta y otra de alzado, y puedo evitarme hacer la vista de planta si en el alzado yo pongo las medidas de la circunferencia, o en este caso el diámetro superior y el diámetro inferior, y se coloca entonces diámetro y luego la medida, diámetro 10, diámetro 20, diámetro 40, etc. El signo de cuadrado representa las superficies que son prismáticas, de base cuadrada. Cuando hay un objeto, por ejemplo acá tenemos este prisma, tiene 20 de altura, pero mide 15 por 15. Entonces, para evitar hacer dos dibujos, se hace solo uno que diga que la altura es de 20 y se le escribe cuadrado 15.
Eso le dice al constructor que cada lado mide 15. El símbolo R va a representar el radio de un objeto. Cuando tenemos objetos con radio, por ejemplo, y no sabemos el centro, se va a colocar la R. R3 es de radio 3, R12 de radio 12 y así sucesivamente. Y otro de los signos que es poco utilizado, pero que también es bueno que lo sepan, es el símbolo ESF. ESF es cuando hacemos figuras esféricas. Es un diámetro esférico, como decir un balón, por ejemplo. Entonces se coloca ESF y el número, en este caso el 30. Les voy a hablar también de 7 tipos de acotado que existen o que se utilizan mucho en el dibujo. Vamos a hablar de estos 7: acotado en serie o en cadena, acotado paralelo, acotado combinado, el acotado progresivo, el acotado por coordenadas, el acotado de elementos equidistantes y repetitivos y el sistema de planos acotados. El primero, el acotado en serie o cadena. En este acotado se hace una primera cota y las otras van dispuestas. Donde termina la anterior sigue la otra. Donde termina, por ejemplo, esta de 23, sigue la de 10. Donde termina la de 10, sigue la de 20. Donde termina la de 20, sigue la de 10 y luego la de 23. Es un acotado que va todo en una sola línea, un acotado en serie o un acotado en cadena. El acotado paralelo, aquí se disponen las cotas una paralela a la anterior. Por ejemplo, se saca la primera, en este caso la de 23, y la siguiente se hace paralela a la anterior, esa de 33. Es decir, aquí hay que restar a 33, le quito 23, sé que esta parte mide 10. La siguiente paralela a la de 33, luego paralela a la de 53 y así sucesivamente. El acotado combinado es uno de los acotados que más se utiliza porque combina el acotado en serie o en cadena con el acotado paralelo. Vemos aquí donde está el acotado en serie y luego, para evitar que la persona que va a construir esta figura esté sumando y cometa errores en sus sumas o en sus restas, lo que se hace es sacar cotas paralelas con algunas medidas importantes. Por ejemplo, para evitar que sume todo, saca una cota paralela y se le dice que mide 86 para que no cometa errores a la hora de su construcción. El acotado progresivo tiene una característica muy especial. Empieza con la cota o la medida de 0 y se coloca un punto, no se coloca una flecha. Y posteriormente se van acotando del 0 hacia las siguientes medidas. Por ejemplo, acá el 0 está al lado izquierdo. Del 0 a esta medida, esto mide 23. Pero del 0 hasta este otro punto mide 33. Del 0 hasta este punto de acá, donde tengo la flecha, mide 53. Hasta este otro punto, medido desde el 0, hay 63. Y hasta el final, medido desde el 0, hay 86. El acotado por coordenadas. Este acotado por coordenadas se utiliza mucho cuando hay que perforar placas metálicas. Imagínense que esta es una placa metálica y esa placa de metal tiene 6 orificios de diferente tamaño. Se utiliza el sistema de acotado por coordenadas. Empezamos siempre del punto 0,0, que sería el eje X y el eje Y, que está en la esquina inferior izquierda. Acá lo voy a ir señalando, ¿dónde está el punto 0,0? Entonces, como si fuera el plano cartesiano, nos vamos a mover en X y nos vamos a mover en Y para arriba. Entonces, si quiero buscar el centro del círculo número 1, entonces voy a una tabla y en la tabla se me dice, está a 20 en X y 35 en Y. ¿Qué quiere decir eso? Que desde este punto, desde la izquierda, camino 20 en X y subo 35 en Y encuentro el centro del círculo. ¿De cuánto va a ser ese círculo? La tabla me dice que de 20 centímetros o 20 milímetros, perdón, de diámetro. La cota del círculo número 2.
¿dónde está el centro de ese círculo? Está en 43 en X, 35 en Y y tiene 10 de diámetro. Entonces, igual desde el 0, 43 en X, sube 35 en Y, se encuentra el centro, del círculo, y de diámetro es 10. Y así con los demás círculos. El acotado de elementos equidistantes y repetitivos. Igual, cuando tenemos algún objeto que tiene varios elementos iguales. ¿Qué significa la palabra equidistante? Que están a la misma distancia. Por ejemplo, acá, elementos equidistantes. Tenemos una platina, esa platina tiene varias perforaciones, varios huecos. Entonces, como son huecos iguales y están a la misma distancia uno del otro, no hay necesidad de estar acotando uno tras otro como en cadena, sino que se dice, hay desde este centro, por ejemplo, hasta este otro centro, 4 huecos por 30 milímetros, es decir, la distancia que hay de aquí a aquí son 120 milímetros. Y aquí arriba se acotan cuántos círculos son o cuántos huecos son, 5 en este caso, y el diámetro de cada uno es de 20. Esta platina es un poco más grande, vean que aquí hay un corte, eso quiere decir que la platina es muy grande, pero no se va a dibujar toda la platina, sino que se dice, bueno, la primera medida a donde está el centro es de 20. Luego, del centro de un círculo, de un hueco estos, al otro centro, en este caso, hay 30, ¿lo ven? De este centro a este centro hay 30. Pero resulta que de aquí en adelante hay 10 círculos más, entonces se colocan 10 por 30 de distancia, son 300 milímetros. Entonces hay como 3 metros aproximadamente de largo. Estos son elementos equidistantes, entonces podemos hacer una cota con esta multiplicación para no estar haciendo 10 cotas iguales, por ejemplo. Aquí tenemos una pieza metálica circular y hay que hacer varios círculos, 8 círculos, dándole vuelta. Entonces se hacen los dibujos bien hechos, pero lo único que se coloca es esta cota, que son 8 círculos de 20 de diámetro cada uno. Entonces no hay que acotar uno por uno, sino que todos son iguales y son repetitivos, entonces se coloca una sola cota. Y el acotado de planos acotados se usa en topografía para ver el relieve del suelo o las superficies. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver nosotros son una serie de curvas que se le llaman curvas de nivel, y estas curvas tienen cotas, tienen medidas. Esto nos va a indicar a qué altura están. Por ejemplo, esta de 10, si nos vamos a este gráfico, aquí va a estar la altura de 10. Esta de 5 está en el gráfico aquí a la altura del 5, y esta de 0 va a estar en el gráfico en la altura de 0. Igual estas acá, 20, 15, 10 y 0 van a estar en el gráfico, y posteriormente yo puedo pasar una línea que me va a dar la forma del relieve o el terreno.